matemáticas, obviamente que esto va avanzando de acuerdo a la edad. Ya estas reglas gramaticales, como decíamos anteriormente, con las reglas numéricas también van mucho de la mano, y esta orden de pronto es más para las personas que están entre cuarto y quinto de primaria, que ya tienen más nociones, ¿no? También hay errores de transcripción, por ejemplo, escribir un número dictado y escriben otro, y obviamente hacen el cálculo erróneo. Dificultades para llevar la puntuación durante los juegos, también, ¿no? Estos niños de pronto hacer juegos bastante fuertes podría provocar también que no logren realizar, y justamente ahí se genera la frustración, ¿no? Ahí viene la ansiedad, ¿no? Por hacer algunas tareas, por eso que hay niños que se resisten, tienen dolor de estómago, dolor de cabeza, no quieren ir al colegio porque lamentablemente les genera mucha ansiedad los errores que estos tienen, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la evaluación, chicos, quiero que ustedes tengan claro que siempre existen dos tipos de evaluaciones, eso nos había quedado también en estas dos sesiones anteriores que hicimos. Existen instrumentos que miden de manera formal, y cuando se habla de manera formal es porque hablamos de baremos, hablamos de puntajes, hablamos de que el instrumento ha sido sometido a una estructura de validez y de confiabilidad. Y también solamente la observación, y de repente por ahí hacer una lista de cotejo de lo que hizo y no hizo durante la sesión que yo lo estuve observando, y eso ya a mí me genera un indicador, ¿no? De que algo está sucediendo. La profesora pregunta y le pregunta al niño y el niño no responde, se bloquea, se come las uñas, entonces eso, yo no estoy aplicando ningún instrumento. Niño le cuesta hacer los cálculos o de repente nos... Por ejemplo, es aconsejable que las sesiones sean individuales, en las cuales participe el menor con un profesional, ¿no? Como decir un docente o un psicólogo, ¿no? Que pueda retirar del aula y hacerle como una evaluación un poquito más minuciosa fuera del entorno de sus compañeros, para saber si es que rinde, si es por la cantidad de estudiantes o porque la metodología está incorrecta en el aula, o ya es un tema del estudiante, ¿no? Que ya hay un retraso o una dificultad. En otras ocasiones también se puede hacer ejercicios, a él dejarle 5 o 4 para que no pueda sentirse tan tenso y al menos cumplir con la mitad del trabajo, ¿no? No es recomendable limitar el tiempo de la tarea, es decir, darle la mayor libertad a este estudiante para que pueda hacerlo con calma, con el fin de reducir la ansiedad que éste pueda experimentar, ¿no? Encontrar actividades que motiven a este estudiante y no presionar el exceso, ¿no? Es decir, decirle que tiene que hacer la actividad, pero no presionarlo a medida que la ansiedad, repito, vuelva a crecer. Entre las tareas que se pueden realizar destacan, por ejemplo, la adquisición de destrezas en el empleo de relaciones cuantitativas, tareas en las que se requiere procesos de razonamiento, ejercicios para consolidar los símbolos numéricos y sus relaciones, también resolver problemas, utilizar aproximadamente todo lo que es la parte multisensorial, que el niño pueda tocar, plasmar. Existen muchos materiales lúdicos que hace que el niño pueda interactuar. Por ejemplo, el hecho de contar y tener las bolitas, tener muchos accesos quizás a poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, existen las reglas de
todo lo que es la parte de material geométrico, símbolos, ¿no? La parte de la alfabetización matemática, ¿no? Que el niño sepa que es un círculo, que es un rectángulo, que es un cuadrado, todo lo que son símbolos. ¿Cuánto es uno? De repente uno, el número uno y el símbolo con algún objeto, que eso es una cantidad, ¿no? En primaria, por ejemplo, en primer grado se continúa progresivamente las actividades de educación inicial, pero se sustituye ya de manera más mecánica el recuento significativo, ya que el niño no necesita necesariamente el objeto, sino que ya lo puede imaginar en su cabecita, ¿no? La percepción de los conjuntos, ¿no? También nociones de escalas y la utilización y los juegos matemáticos. En segundo de primaria se continúa también de parte, siempre se toma en cuenta el año anterior, se refuerza el año anterior, se comparan conjuntos, se formalizan las operaciones matemáticas, excursiones para las escuelas para las matemáticas del paisaje visual, juegos de tipo hexágonos y juegos matemáticos, es decir, ya agregas figuras geométricas que ya tengan mayor digamos, hexágonos o, por ejemplo, ya el niño sabe no solamente que existe un círculo, sino que también hay un pentágono, un hexágono, es decir, voy agregando figuras geométricas. En tercer grado, de pronto, también se refuerza el nivel 2, se explora el ambiente más amplio para ver habilidades matemáticas y medio ambiente físico y social, incluso ya se puede utilizar el centímetro para que esas personas puedan medir de pronto un espacio, el lenguaje matemático como medio de expresión de ideas y operatorios de juego de tipo de números, ¿no? Es decir, ya los cálculos mentales, todos los juegos matemáticos. Primero, este es todo el refuerzo para primaria. Si nos saltamos hasta primero y secundaria, en primero y secundaria, por ejemplo, se hace una exploración de las habilidades operacionales en la interpretación matemática, el uso de Tangram, quizás ustedes lo conocen, que es un juego donde también se hace el tema del cálculo, exploración progresiva, sí, así es, se utiliza mucho en primaria y en secundaria, la exploración progresiva de los conceptos de cantidad, los juegos de tipo de mensaje o cifrados y juegos matemáticos, por ejemplo, el número que le falta, qué tipo de seriación tiene, o sea, buscarle ya el razonamiento un poquito más profundo. Y en segundo, por ejemplo, se continúa progresando, es como que por nivel, ¿no? Ya se puede agregar, por ejemplo, otros juegos, ¿no? De cálculos, de abono, por ejemplo, de redacciones, incluso de forma creativa, sobre que ellos mismos creen ejercicios matemáticos. Y ya ustedes, por ejemplo, en una educación superior, ya tienen que tener un razonamiento más lógico, emplear razonamiento de relaciones espaciales, operacionales, estímulos de creatividad, interpretación gráfica, números, estímulo de interpretación del lenguaje gráfico y estudio de la lógica. Por eso es que ustedes ya la parte estadística podrían inferirla y conocerla con mayor profundidad. Entonces, vamos casi ya entrando, chicos, a la parte de la evaluación. Se ha quedado un ratito colgada la... Acá está. Listo. Por ejemplo, algo que ustedes tienen que tener claro. A nivel de intervención entre los 6 y los 12 años, es importante que el estudiante pueda desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje por medio de ¿qué? De la observación, de la manipulación, de la experimentación, de establecer las relaciones, ¿no? De esto con esto, más o menos similitudes, estimaciones, tanteos, el aprendizaje del lenguaje matemático y la resolución de problemas. Eso es a nivel de estrategias de enseñanza. Los docentes tienen que utilizar ese tipo de estrategias. Y en el caso de la metodología de instrucciones, por ejemplo, la instrucción directa, el aprendizaje interactivo, el entrenamiento autoinstruccional, el uso del juego, la implementación de programas específicos y la reducción en la resolución de problemas. Es decir, miren ya cómo conforme va avanzando en edad, repito, siempre se va dando la graduación de agregar más información o más dificultad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los instrumentos más utilizados para evaluar el área de las matemáticas? Yo utilizo estos 4 porque son los más usados en el área psicoeducativa. Está el EVAMAT, que el EVAMAT hay entre los 0 y los 4 niveles, empieza de inicial hasta primaria. Nivel 4 es hasta quinto de primaria.
la evaluación del comportamiento matemático, es el EVA-MAT. Está el test de matemática temprana, así se llama, matemática temprana. Son de la editorial EOS, que es muy bueno, y ustedes pueden entrar a la página EOS. Voy a escribirles aquí en el chat, ya, la editorial. Ahí no se imaginan, no solamente hay de matemática, hay para lenguaje, para escritura, para conducta, para la parte psicológica, hay infinidad. Solamente que esos instrumentos son españoles. Y entonces habría que adaptarlos un poco y ver que sus baremos, normalmente pues hay que tenerlos como una referencia, ¿ya? Está el TEM, Test de Evaluación Matemática Temprana, que se llama Matemática Temprana, acá es el EVA-MAT. El PCM, que es la prueba del comportamiento matemático. Por ejemplo, el EVA-MAT no tiene material concreto, solamente son fichas de trabajo. El TEM sí trae material concreto, el PCM también trae material concreto, es decir, por ejemplo, los cubos, ¿cómo se llama esto? Las figuras geométricas, y también el TEDIMAT, ¿no? También es para primaria y también evalúa lo que es el cálculo, el TEDIMAT. Estas 4 son las más utilizadas dentro del área del cálculo para poder hacer la evaluación. Es muy, muy interesante. Entonces, chicos, un poquito a modo de conclusión, les dije que el tema de hoy no es tan extenso. Yo les he traído también un material adicional a este PPT, que son ejercicios que ustedes pueden desarrollar y practicar para si algún día tienen este tipo de dificultades con algún pacientito, ¿no? Entonces, entender entonces que el problema del cálculo está asociado, o esta discalculia, como habíamos dicho, estaba asociado a 2 factores importantes, 2, ¿no? Entonces, un poco para recordar este detalle, un ratito, chicos, se ha movido mi PPT, ya está. Para recordar entonces este detalle, habíamos dicho que este estaba asociado justamente a ¿qué? A los símbolos y a los cálculos, ¿ya? También hemos dicho que existen 3 tipos de causas, que es la que la mayoría de las dificultades del aprendizaje presentan: genéticas, emotivas y metodológicas. Hay 2 formas de poder evaluar a estas personas que ya presentan indicadores, y sobre todo antes de empezar el tratamiento hay que tratar de hacer una observación más minuciosa sobre la intervención, y sabemos muy bien también que la intervención va a depender mucho de la edad, y cuando cojamos algún tipo de instrumento veamos que el instrumento mida lo que nosotros queremos medir, que tenga la validez y la confiabilidad. Y esto es lo que amerita y lo que ayuda es a entender que estos problemas de aprendizaje están asociados al desorden de uno o más procesos básicos que están relacionados